Los primates obviamente no son diferentes y cuando hablamos de minerales consideramos tanto los macrominerales como el sodio, el potasio, el calcio, que son esenciales, sobre todo son componentes de los huesos, de los dientes y para el equilibrio osmótico, y también microminerales que se necesitan en cantidades a lo mejor muy pequeñas y pueden parecer no tan importantes, pero en realidad tienen un papel súper importante en funciones, por ejemplo, de la activación de enzimas y de hormonas. Entonces sí, son de considerar de mucha importancia en la dieta de estos animales. Y hay varias evidencias también recientes que sugieren que las decisiones de forrajeo de los primates sí pueden responder a requerimientos minerales y en particular pueden incidir en la selección de alimentos que sean considerados como de nula calidad aparente, en el sentido de que a lo mejor no tienen ciertos macronutrientes importantes. Por ejemplo, todo esto sabemos de la geofagia, o sea, cuando los animales bajan al suelo, en este caso los primates, bajan al suelo para consumir tierra o corteza o madera en descomposición. Sin embargo, también en alimentos como más tradicionales, hojas, frutos y flores, sí se considera que el contenido de minerales puede favorecer la elección de ciertas especies específicas o también incrementar la diversidad de la dieta mediante la complementariedad de diferentes fuentes. Hay diferentes factores, por supuesto, que influyen tanto en la disponibilidad de los minerales en los alimentos como en la ingesta de los individuos, ¿no? La estructura del ambiente, la estructura del suelo, la perturbación del hábitat, las diferentes especies, las diferentes fenofases, la estacionalidad, o sea, todo puede influir en la disponibilidad de minerales en los alimentos. Y luego también en la ingesta pueden influir obviamente diferentes necesidades metabólicas, y hablamos de machos, hembras, individuos adultos, infantes y así. Hay ciertos retos en la obtención de minerales porque sabemos que muchas fuentes silvestres no tienen concentraciones muy altas o por lo menos concentraciones inferiores a las que están recomendadas para primates en cautiverio. A veces es un poquito difícil entender si esto de veras es un problema, porque a veces vemos poblaciones de monos que nos parecen saludables y entonces decimos, bueno, no ha de tener una carencia de mineral, pero justo por eso es importante realizar estos estudios, porque a lo mejor hay ciertas carencias que sí son más sutiles. Y además, desde el punto de vista conductual, los primates pueden realizar estos comportamientos como más de riesgo, bajar al suelo para obtener en particular, sobre todo el sodio, se ha visto en muchos estudios. Entonces, por eso consideramos que se requieren más investigaciones en diferentes contextos ecológicos para cuantificar tanto los minerales en los alimentos, pero sobre todo en la dieta, porque eso es lo que más carece en los estudios también publicados. Y esto para comprender el papel de los minerales en la ecología nutricional y obviamente al final en la salud, ¿no? de estos animales. Entonces el objetivo pues, de este estudio fue analizar 10 minerales que son los más importantes y los que se encuentran también en las publicaciones en la dieta de Aguarda Pigra, cuantificar el contenido mineral de los alimentos consumidos por 6 grupos. Seguimos a 2 grupos en un ambiente más conservado, el tormento, justo este que yo siempre digo, entonces son 2000 sedentaria, pero evidentemente esa carretera en medio pues no es tan conservado, o sea, no es tan grande como parece, y 4 grupos en fragmentos. Y luego quisimos evaluar la variabilidad del contenido mineral en estos alimentos según pues, la especie vegetal, la fenofase, la parte de la planta consumida, el estrato de forrajeo, porque los fragmentos estos monos bajan también al suelo, y obviamente el tipo de hábitat. Y luego quisimos en algunos de estos grupos evaluamos la ingesta de minerales en cuanto a gramos ingeridos por día, y entonces quisimos identificar si la dieta, cuáles eran los minerales más representativos y si había algún efecto del sexo o de la temporada. Como les dije, realizamos este estudio con 2 grupos en el Tormento, en Campeche, y con 4 grupos en fragmentos que están cerca de Balancán, en Tabasco, en diferentes temporadas, lluvias, nortes y secas. En general en las lluvias, por lo menos en estos lugares, hay más abundancia de frutos, en los nortes un poquito menos, y en las secas se caracterizan por tener más hojas, sobre todo hojas nuevas. Y en todo esto seguimos como método un animal focal, que lo seguimos todo el día o lo más que se podía, para cuantificar todo lo que comía el mismo individuo a lo largo de la jornada. Juntamos más de 200 focales, se registraron entonces todos los eventos de alimentación,
se calcularon, estimaron lo más que se podía, de nuevo, tasas de digestión, y colectamos muestras de hojas, frutos, flores, o sea, de todo lo que comían para luego pesarlas y entonces poder estimar las cantidades consumidas de todos los alimentos. Estoy tratando de correr porque aquí... como muestras de análisis para minerales, nada más analizamos 84, de los cuales mandamos a analizar para estos 10 minerales que les comenté hace rato, y tuvimos datos entonces de porcentaje de la materia seca y de cantidades ingeridas. Y para análisis, como les decía, quisimos comparar tanto la ingesta como el contenido de minerales de estos alimentos, simplemente con pruebas no paramétricas, GLMs, y también hicimos un análisis de componentes principales para ver cuáles eran los minerales claves en cuanto a la ingesta, y utilizamos triángulos de mezcla equiláteros para analizar un poquito más y comparar los ambientes y los estratos. Entonces, en cuanto a la concentración de minerales en los alimentos, encontramos diferencias significativas tanto en fenofases, temporadas, ambientes y estratos. En cuanto a fenofase, pues aquí obviamente las hojas encontramos que son fuente rica de calcio y hierro, con ciertas diferencias entre hojas jóvenes y maduras, o sea, las maduras tenían menos hierro y más calcio en las jóvenes, y los frutos se caracterizaron sobre todo por ser fuente de magnesio y fósforo. En cuanto a la temporada, notamos que en los nortes había una tendencia en que los alimentos, o sea, aquí no estoy hablando de ingesta, estoy hablando de la caracterización de lo que comían los monos, tendían a ser más ricos en fósforo, en potasio y en magnesio. Entonces también la misma especie puede variar su cantidad de su concentración de minerales a lo largo pues, del año. Y también en cuanto a la comparación que nos interesaba también mucho, que era la de los diferentes hábitats, encontramos que para muchos minerales, calcio, magnesio, fósforo, potasio, hierro, la concentración era mayor en los fragmentos que en esta zona concentrada. Lo único que encontramos de concentración más alta en el conservado fue el sodio. Y en cuanto al estrato, también encontramos que en el estrato no arbóreo, o sea, en el piso o las lianas, por ejemplo, tenían muchas más concentraciones de calcio, de magnesio y de fósforo, todo como bastante significativa la diferencia. No, regresé. Y bueno, les decía que hicimos esta PCA simplemente para ver en cuanto a los datos de minerales ingeridos, cuáles podían ser los minerales más representativos y cuáles explicaban más la heterogeneidad y la diversidad durante las estaciones de la ingesta. Y encontramos así que los minerales como más importantes eran el calcio, el magnesio y el fósforo. Por eso, con esos tres minerales, quisimos construir estos triángulos de mezcla equiláteros, que son unos triángulos que definen un espacio en donde se mezclan todas las posibles combinaciones de las tres cosas que se ponen en los tres lados. En este caso, entonces, nosotros pusimos calcio, magnesio y fósforo, y son proporciones relativas, o sea, el total es 100% y se ve cómo varían en la composición de estos tres minerales. Y entonces aquí notamos esta área como verdecita, son los alimentos que están en el conservado, y la más amarillita son los alimentos que estaban en los fragmentos. Y se puede ver que el área conservada es mucho más amplia, entonces hay más heterogeneidad, y, o sea, los tipos de alimentos que estaban en esta área pues variaban mucho más en estas concentraciones y proporciones de estos tres minerales. Finalmente, en cuanto a la ingesta, porque todo eso era para caracterizar los tipos de alimentos, aquí se puede ver la contribución relativa de diferentes tipos de alimentos en cuanto, o sea, por cada uno de los minerales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que lo verde son hojas, ¿no? Tanto maduras como inmaduras. Y entonces, en el caso, por ejemplo, del calcio, mucha de la ingesta del calcio venía de las hojas, también del manganeso. En el caso del cobre, mucha de la ingesta venía de los frutos. Y encontramos efectos significativos de la temporada. Como decíamos, la temporada, o sea, había muchos cambios entre diferentes estaciones en cuanto al fósforo, hierro y cobre. Y en el caso de calcio y manganeso, pues encontramos también un cierto efecto del sexo. O sea, encontramos
que hubo menor ingesta, por ejemplo, en los machos que en las hembras, de calcio y también menor ingesta de manganeso. En general, el calcio tuvo la mayor ingesta durante diaria, en general durante todo el año, y pues el fósforo fue más alto en los norte, o sea, sí encontramos cierta diferencia durante las temporadas, que ahora no les voy a decir ahí por cada mineral que pasó. Pero en general, entonces encontramos que en los fragmentos, muchos de los alimentos sí eran más ricos en diferentes minerales, eso gracias también a la inclusión de alimentos diferentes como las lianas, que en el ambiente más conservado no estaban consumiendo. Y en el ambiente conservado, a lo mejor la dieta sí fue más heterogénea en cuanto a minerales, pero había una menor concentración absoluta de estos minerales que estudiamos. Las diferencias en este caso pueden ser debidas a los dos específicos ambientes en donde estuvimos estudiando, porque el Tormento se caracteriza por suelos calizos, entonces por eso hay ciertas concentraciones también de minerales en el suelo, mientras que en Balancán son suelos aluviales y entonces es muy diferente también la absorción de diferentes minerales y todo. Por lo tanto, el tipo de hábitat sí determina el perfil mineral disponible para los aulladores y es un poco difícil generalizar. Tendríamos que hacer estos estudios en diferentes ambientes. En cuanto al estrato, también entonces sí notamos esta diferencia en que en el estrato no arbóreo había fuentes claves de calcio, sobre todo en los fragmentos, y entonces en ese sentido descender al suelo, aunque puede ser, como decíamos, una conducta peligrosa, no tanto solo por los depredadores, sino por entrar en contacto con diferentes tipos de parásitos u otros animales, pero en este caso sí consideramos que podría ser una estrategia más flexible para compensar ciertas limitaciones de minerales, ¿no? Como se ha observado también en otros polígonos. Entonces, en este caso, el uso de diferentes estratos podría ampliar el nicho nutricional. Finalmente, bueno, como les decía, la estacionalidad es muy importante. Encontramos que el sodio es muy bajo en la ingesta diaria, lo comparamos con lo recomendado, por las guías para primates en cautiverio, y la verdad sí encontramos que la ingesta es muy baja. Entonces, al parecer esto podría también llevar a ciertas carencias, ciertas cuestiones de salud, pero no notamos que esos monos en particular estuvieran enfermos de alguna manera. Igual en el Tormento encontramos un exceso de la ingesta de calcio, que también eso no hay que subestimarlo, porque en otros animales también en cautiverio excesos de ingesta, sobre todo de calcio, sí puede causar estrés renal y muchos otros problemas. Entonces, ahí sí lo que hay que considerar es la biodisponibilidad real, ¿no? Porque una cosa es ver cuánto ingieren, pero no sabemos en el organismo, por ejemplo, por la presencia de taninos u otros compuestos secundarios, a lo mejor la biodisponibilidad realmente no es la que nosotros estamos observando. Entonces, finalmente, aquí lo que podemos concluir es que los fragmentos de bosque no siempre representan hábitats empobrecidos en cuanto a todos los nutrientes, ¿no? Que pueden ofrecer perfiles minerales más ricos en ciertos micronutrientes o en ciertos minerales, y el reto es entender cómo toda esta heterogeneidad, tanto en el ambiente conservado como en los fragmentos, puede sostener la flexibilidad alimentaria y la supervivencia final de los monos en todos sus ambientes.